En este momento, damos paso a la conferencia titulada Emilio Rabasa y su visión del federalismo, que será disertada por el doctor José Antonio Aguilar Rivera, de quien se leerá su síntesis curricular. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor investigador en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha escrito sobre la teoría política y la historia constitucional y política de México y América Latina. Es autor, entre otros libros, de El manto liberal, Los poderes de emergencia en México, 1821 a 1876, En pos de la quimera, reflexiones sobre un experimento constitucional atlántico, La geometría y el mito, un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, entre otros. Ha sido investigador visitante en el Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Institute for Advanced Studies en Warwick University, así como Chicago University. Es miembro del comité editorial de la revista Nexos. Desde 1996 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Demos la bienvenida al doctor José Antonio Aguilar Rivera. Lo acompaña en este evento la magistrada María Cristina Miranda Cruz, quien fungirá como moderadora del mismo, y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Por qué la insistencia e interés en Emilio Rabasa y su ideología en pleno siglo XXI, a casi ya 100 años de su muerte en 1930? Buenos días a todas y todos, los aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Sin duda, su asistencia fortalece las actividades académicas que se realizan en el Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias, señor presidente, doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por permitir compartir este espacio con nuestro excelso ponente, doctor José Antonio Aguilar Rivera. A escasas horas de terminar nuestro Congreso de Federalismo Judicial 2023, a 200 años de su origen, cuyo propósito nos ha convocado a seguir reflexionando sobre el origen y evolución del federalismo judicial en México, desde la promulgación de nuestra Constitución de 1824, así como los vaivenes que ha experimentado a lo largo de casi 200 años de vida. Iluminar este espacio en nuestra escuela judicial con reflexiones verdaderamente importantes, como es la visión del federalismo a la luz de la filosofía de don Emilio Rabasa, es un tema de tal trascendencia que debe de estar en la agenda de los gobernantes del país al tener la representación de tomar las decisiones que nos atañen a todos. Emilio Rabasa, chiapaneco ilustre, abogado, novelista, quien desde su corta edad, a los 16 años, publicó sus odas en un periódico local, ocupó el cargo de agente del Ministerio Público, defensor público, diputado de la legislatura de Chiapas y gobernador de ese estado. Publicó obras muy importantes pretéritas de corte constitucional, entre ellas el artículo 14 constitucional, la Constitución y la dictadura, el juicio constitucional, orígenes, teorías y extensión, la evolución histórica de México, el artículo 27 constitucional y la obra inédita que la escribe en el exilio en Estados Unidos, y es nuestro excelso e ilustre ponente quien justamente rescata esta obra, el doctor Aguilar Rivera. Qué interesante. Don Emilio Rabasa, crítico de la Constitución de 1857 y considerado uno de los arquitectos de la Constitución Política de 1917, en la que plasmó parte de su preocupación por una reforma constitucional para que los derechos pudieran ser practicables. Sin duda, sus múltiples cualidades, entre otras, una aguda comprensión de la realidad política y constitucional,
una erudición impresionante y una forma de escribir que deleita a propios y ajenos. Sin más preámbulo, recibamos de nueva cuenta con un cálido aplauso al doctor que hoy nos acompaña para compartir sus conocimientos, al José Antonio Aguilar, con la ponencia intitulada Emilio Rabasa y su visión del federalismo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, magistrada María Cristina Miranda. Un agradecimiento a la Escuela Judicial y al Poder Judicial del Estado de México por esta amable invitación para hablar hoy aquí sobre el tema de Rabasa y el federalismo. Me voy a ir al podio. Mi intervención será relativamente breve para que tengamos oportunidad de intercambiar preguntas, comentarios y observaciones. Intitulé esta ponencia Rabasa y el federalismo. En un memorable discurso pronunciado el 13 de junio de 1908, el senador Emilio Rabasa afirmó lo siguiente: yo soy un partidario ardiente del federalismo y lo soy porque el federalismo, en mi concepto, es una base de estabilidad, es base de libertad, es base de justicia y es base de fuerza para la nación. Termina la cita. Unos años después, en la Constitución y la Dictadura, obra mayor de Rabasa que se publicó en 1912, Rabasa identificó la estructura federal como un contrapeso al poder omnipotente que podría garantizar el equilibrio de gobierno. El problema, decía Rabasa, era que los estados importaron en sus constituciones los defectos de diseño institucional que padecía la Carta Nacional de 1857. Algunos de ustedes recordarán que una de las contribuciones mayores de la Constitución y la dictadura fue precisamente señalar un deficiente diseño de los poderes públicos que hacía que se desequilibraran. El poder legislativo unicameral acababa por entorpecer, por usurpar funciones del Ejecutivo y hacía que la Constitución, como estaba escrita, fuese simplemente impracticable. La idea era que la dictadura de Porfirio Díaz había sido una consecuencia de los defectos de diseño institucionales de aquella Constitución. Con la Constitución, decía Rabasa, no se podía gobernar y se tenía que gobernar, y en ese sentido Díaz había terminado por hacerlo por encima de la Constitución. Eso es a lo que Rabasa llamaba la dictadura. Y las constituciones locales habían imitado o habían seguido los defectos de diseño de la Carta Nacional. La estrategia de imitación, decía Rabasa, cito, tenía el inconveniente de recoger todos los errores de la Constitución General y al derramarla en las organizaciones locales, y hacía perder una de las ventajas del federalismo, que consiste en la diversidad de instituciones en que pueden probarse distintos sistemas. Termina la cita. La uniformidad imposibilitó que los estados funcionaran de hecho como un laboratorio de experimentación institucional. Para que el sistema federal funcionara correctamente, sostenía Rabasa, los estados debían ser fuertes. Decía, el sentimiento de su autoridad y su importancia es la primera necesidad del sistema federativo, porque sin él no hay más que estados anémicos, incapaces del vigor que han de tener las entidades que constituyen a la nación y que equilibran su gobierno, poniendo a raya la tendencia invasora del poder central. Termina la cita. Sin embargo,
en la historia del país, los estados habían asumido dos actitudes, dice Rabasa, igualmente malas, a saber, la sumisión y la rebeldía. Era preciso, sentenciaba Rabasa, sustituir estas actitudes con, decía, la entereza y la disciplina que nacen de la estimación del derecho. Termina la cita. Como otros aspectos de la Constitución, el federalismo había sido temporalmente cancelado por la necesaria dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, Rabasa creía en 1912 que había llegado la hora de hacer realidad la Constitución a través de reformas críticas que la volvieran un organismo vivo. Esa activación, entre comillas, constitucional, pasaba por reanimar al federalismo. Decía Rabasa, cuando las instituciones del país en general cobren su acción viva, la intervención funcional de los estados como unidades políticas va a producir sorpresas que en gran parte escapan a la previsión más penetrante. Termina la cita. El federalismo podía ser una esperanza. Decía Rabasa, la acción de los estados en el funcionamiento del gobierno general, a poco que se ordene y cultive, será la fuerza más poderosa para asegurar la estabilidad de las instituciones, la dignidad de los pueblos y la majestad de la nación. Termina la cita. Sin embargo, el necesario centralismo de facto de la dictadura había terminado por reivindicar, para algunos, el centralismo de jure. Contra la idea extendida de que el vigor del centro dependía de quebrantar toda fuerza que no sea la suya, Rabasa creía, junto con algunos constituyentes del 57, que el gobierno debía, cito, entregarse a la lealtad y buena fe de los estados, porque esto es entregarse en manos de la nación, identificarse con el pueblo, seguir la senda de la democracia, decía Rabasa. El problema era que el defectuoso diseño institucional del régimen de gobierno de los estados dificultaría la operación correcta del federalismo, cuando finalmente se dejara en libertad. Las constituciones estatales no erigían, cito, una organización interna capaz de resistir el movimiento natural de los elementos que entran en su formación. Termino la cita. Congresos estatales unicamerales de muy pocos integrantes y por ello capaces de coludirse, acabaron por convertirse en enemigos políticos de los gobernadores. Los años previos al establecimiento de la hegemonía de Díaz lo habían probado. Decía Rabasa, ninguna legislatura que sepamos ha guardado nunca con respecto al Ejecutivo la actitud de independencia armoniosa, de libertad respetuosa, que es la única útil y la absolutamente necesaria. Lo que encontramos en la historia, quizá de todos los estados, son ejemplos de legislaturas que han desconocido, enjuiciado o depuesto gobernadores. Termina la cita. La respuesta a estas crisis de gobernabilidad estatal fue restaurar eventualmente al Senado en los años 70 del siglo antepasado y dotarle con el poder de intervención federal. Por esta razón, el orden y la paz no descansarían en las instituciones, decía Rabasa, sino que cuando eventualmente existan, dependen de la situación pasajera creada por una persona, por un concierto o por verdaderas complicidades. El Estado así concebido no es la personalidad política calculada en el sistema federal como elemento constitutivo de la nación y cuyos derechos dignamente mantenidos circunscriben el campo de poder del centro, cerrando su inmoderada expansión. Estaba diciendo, esto está mal diseñado, cuando se active la Constitución no va a funcionar como esperamos. A menos que se hicieran reformas institucionales críticas, los estados serían incapaces de preservar su paz interior por el equilibrio de gobierno y de impedir las convulsiones de sus pueblos a la hora de las revueltas que nos desprestigian.
cito, decía Rabasa. La solución de Rabasa a esta problemática era que los estados tuvieran un gobierno de ejecutivo. Decía, cito, sin asomos de predominio congresional, pero por eso mismo es indispensable que haya un legislativo capaz de independencia y de cordura, que limite la acción de aquel sin aspirar a la preponderancia. Termina la cita. Las constituciones estatales debían reformarse para erigir un ejecutivo fuerte en la acción y limitado en la extensión, seguro contra las intrigas y confabulaciones de la legislatura, armado para impedir sus acechanzas y sus codicias, pero contenido por jurisdicciones inferiores que tengan su esfera de acción propia y libre. Para hacer Congreso, la legislatura debía ser numerosa. Estamos hablando de las legislaturas estatales. La legislatura debía ser numerosa, sus periodos de sesiones cortos y espaciados en el tiempo. Y las diputaciones no debían ser percibidas como prebendas, decía Rabasa. A pesar de todas estas críticas, Rabasa rechazaba firmemente el centralismo como solución a las patologías del federalismo. En defensa del federalismo desarrolló dos líneas argumentativas, de las cuales me ocuparé aquí, una política y una judicial. La primera se encuentra principalmente en la Constitución y la dictadura, la segunda en el artículo 14 y en un discurso senatorial de 1908. Lo cierto es que estas líneas, ambas líneas se entretejen, la política y la judicial. El desequilibrio en los poderes nacionales, el excesivo poder del Congreso y de la Suprema Corte, decía Rabasa, amagan también la independencia de los estados y la autonomía de sus gobiernos. Los gobernadores eran enjuiciados por infracciones a la Constitución y las leyes federales por la Cámara de Diputados. Por infracciones a la Constitución y a las leyes federales por la Cámara de Diputados. En cuanto los estados recobraran un poco de su actividad de otras épocas, se multiplicarían, decía Rabasa, los juicios de responsabilidad. El artículo 103 de la Constitución de 1857, que establecía la responsabilidad política de, entre otros, los gobernadores, hizo imposible, dice Rabasa, su independencia del poder central. Para Rabasa era evidente que la permanencia de un gobernador en el puesto de su estado en el puesto que su estado le confía, deberá ganarse con la obediencia y la subordinación si el presidente cuenta con la Cámara Popular. Cuando ésta esté desavenida con aquel, la permanencia solo estará asegurada haciendo causa común con la Asamblea para hostilizar al presidente. ¿Qué contendrían los abusos y desmanes de los gobernadores sino la intervención federal? Sin ella, se argumentaba, las violaciones a la Constitución quedarían impunes. Esta era una posibilidad muy real, reconocía Rabasa, pero en todo caso se trataba de un mal necesario. Y menor al desmantelamiento de la lógica federal que implicaba la intervención del centro. En efecto, decía Rabasa, cuando se ha aceptado el régimen federal hay que soportar, como dicen ahora, sus deficiencias, que son siempre un mal mucho menor que cualquiera de los muchos que acarrea la destrucción del sistema de gobierno y el desprestigio de las instituciones por inútiles. Curiosamente, como veremos más adelante, parecería que la acción de facto ilegal del poder central en casos extraordinarios de intervención en los estados era preferible a la regulación constitucional. Esto es algo en lo que me voy a detener, que me parece muy interesante. Este es un argumento que se ha hecho para, por ejemplo, no regular en la Constitución los poderes de emergencia. Como señalaba Rabasa, cito, es preferible buscar en cada caso el remedio con el que el gobierno central pueda combatir o atenuar los inconvenientes que traiga un gobernador con su conducta, remedio que nunca falta de un modo absoluto,
y que aconsejan e indican las circunstancias. Y si alguna vez, por la gravedad del caso y la urgencia de la represión, el gobierno federal llegase a emplear cierta violencia, malo y todo, el hecho encontraría una disculpa, aún quizá un aplauso en la opinión pública, y el daño a las instituciones, por excepcional y pasajero, sería bien insignificante al lado de que se pone como permanente en una entraña del organismo nacional. Regresaremos a esto. Esta es la justificación tanto de las acciones inconstitucionales del presidente Abraham Lincoln durante la Guerra Civil Norteamericana, cuanto de la no incorporación de amplios poderes de emergencia en la Constitución de los Estados Unidos al final de ese conflicto, a pesar de que la experiencia había demostrado su necesidad. Una segunda fuente de peligro político para los estados era el Congreso Nacional, que podía legislar leyes que vulneraran su vida interior. La actividad legislativa tenía una gran amplitud que era a la vez necesaria e inevitable. Gracias a ella, una ley federal puede violar los principios esenciales y las garantías de justicia del sistema federal sin infringir un artículo expreso de la Constitución, imposibilitando así su defensa, decía Rabasa. Contra esta amenaza solo quedaba la cordura y lealtad de diputados y senadores. Déjeme ocuparme ahora del riesgo o la amenaza judicial. Sin embargo, Rabasa dedicó más atención a otro peligro que acechaba al federalismo. Este era más rutinario y presente. Los tribunales federales, arguía, tienen también en el juicio de amparo un elemento poderoso para acabar con el gobierno local, anulando sus leyes, desautorizando sus actos y estorbando su acción constantemente. Termina la cita. Sin embargo, este atentado a la vida interna de los estados solo era posible porque la Constitución lo consentía y potenciaba, en particular a través de la defectuosa redacción del artículo 14, la némesis constitucional de Emilio Rabasa. En 1906, Rabasa dedicó su primer estudio al artículo 14 de la Constitución de 1857. El artículo en cuestión decía así: no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Este es el artículo 14, al cual Rabasa le dedicó un estudio completo. Como se sabe, buena parte de la crítica de Rabasa estriba en el lenguaje impreciso. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Que emplearon los constituyentes en la redacción de ese precepto. El artículo 14 minaba la defensa judicial de los derechos individuales establecidos en la Constitución, por lo que debía ser eliminado, pensaba Rabasa. La defensa precisa de esos derechos, de los derechos individuales, estaba consagrada en los artículos 101 y 102 de la Constitución, que habían sido tomados de la Constitución de Estados Unidos, y se contraponía al 14. El artículo 101 decía: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, 1, por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, fracción 2, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, fracción 3, por las leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Y el artículo 102 decía: todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares.
limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivaren. Estos son los artículos 101 y 102. Este artículo, el artículo 14, impedía la correcta aplicación del juicio de amparo de tres maneras. La primera era que confundía los ámbitos de aplicabilidad. Se disputaba si era procedente en materia penal y civil. La segunda era que la frase juzgado ni sentenciado transfería la protección contra los abusos de la autoridad pública a los malos jueces. En tercer lugar, el artículo 14 produjo una sobrecarga de juicios de amparo en la Suprema Corte de Justicia. La mitad de las demandas de amparo aducían violaciones al artículo 14. La justicia estatal y por siguiente el federalismo era relevante en esta discusión porque los defensores del artículo 14 aducían que con frecuencia los jueces locales eran venales, ignorantes e injustos, y la única solución a este problema era la intervención federal a través del juicio de amparo. La eliminación del artículo 14 supuestamente dejaría a las legislaturas estatales en completa libertad para aprobar leyes inicuas. Es decir, tanto los congresos estatales como las judicaturas estatales tendían al abuso de sus facultades. Sin embargo, respondía Rabasa, para enmendar la conducta de los jueces locales bastaba el Código Civil que precisaba los límites de la autoridad de los jueces. En lo que hace a las legislaturas, aplicaba el mismo razonamiento relativo al Congreso Nacional que ya hemos encontrado. La amplitud de sus facultades, de los congresos, era inevitable. Lo único que podía contenerlas eran los avances de la conciencia pública, no los artículos de la Constitución por sí solos. Malos jueces, señalaba Rabasa en su estudio, los hay en todas partes, capaces de condenar por encono, de absolver por amistad o de vender sus resoluciones. Y este mal no encuentra como defecto humano más correctivo que la mejor educación y el progreso en el desenvolvimiento moral de la sociedad en que vivimos. No admitía una solución institucional y mucho menos la intervención federal. Además, decía Rabasa, el poder del Ejecutivo local a veces suplía a la opinión pública. Cito: un gobernador que dé muestras de repugnar la injusticia y de no tolerar condescendencias ni venalidades hace entre nosotros el papel de la opinión pública en pueblos más adelantados. Termina la cita. Este, sin embargo, era un remedio pragmático que violaba la separación de poderes a nivel estatal. En efecto, decía Rabasa, la buena o mala administración de justicia en los estados depende principalmente y hasta cierta medida de las condiciones de los jefes de gobierno, de su acierto en la elección, de su severidad en la remoción y de una superior imparcialidad, limitada a la vigilancia celosa en los casos en que se trate de esclarecer la conducta de un juez responsable. Si el gobernador del estado procede así, la injusticia de un fallo es un caso sin trascendencia y no hace un mal mayor entre nosotros que el que produce en los países en que las instituciones judiciales se asientan sobre las bases sólidas del respeto a la ley y de la sanción de la opinión pública. Termina la cita. En 1908, Rabasa, como presidente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, defendió la propuesta de enmienda al artículo 101 que ya hemos visto. El propósito de la enmienda era restringir el uso y abuso del juicio de amparo. Rabasa citó al senador Rafael Dondé, quien como diputado en el Cuarto Congreso en 1868 apoyó una reforma similar, aunque en 1908 como senador guardaba silencio. ¿En dónde?, se preguntaba Dondé. Entonces se estipuló que los juicios podrían salir de los límites del Estado para no concluir dentro de él, sino ante la justicia de la Unión. La verdad
remataba Rabasa, es que el señor Dondé tenía razón cuando decía en el año 68, y lo cita: no hay independencia en un Estado si los juicios civiles no terminan dentro de los tribunales del mismo Estado. Los constituyentes de 1856-57 no pensaron que el artículo 14 había de servir para que la Suprema Corte fuera tribunal de última instancia de todos los pleitos de todo el país. Rabasa creía que el artículo 14 tenía genes centralistas que lo hacían incompatible con el federalismo de la Constitución de 1857. Parte de su redacción, es cierto, había sido del artículo 14, había sido tomada del artículo 9, fracción octava, de las bases orgánicas de 1843, que era una constitución centralista. En cambio, arguía Rabasa, el federalismo que estuvo y está en el credo del verdadero Partido Liberal Mexicano es una garantía de libertades y el Partido Conservador tenía que oponerse a lo que era base fundamental de las libertades del pueblo. Termino la cita. En la defensa más abierta del federalismo que se le conoce, Rabasa afirmó que la estabilidad en un país tan extenso sería imposible con un régimen central. Cito: incapaz de llevar la acción gubernativa hasta los últimos confines. Termina la cita. La precariedad de la infraestructura, la falta de vía de comunicación era parte de la explicación. El federalismo era base de libertad porque cada fracción del país se convierte en una personalidad completa que tiene derechos tan sagrados que los constituyentes los habían puesto a la par de los individuos. En efecto, decía Rabasa, el federalismo tiene bases de justicia y es por sí mismo base de justicia, porque cada personalidad federativa es dueña de su albedrío, es autora de su bien y causa de su propio mal, reporta el mal sobre sí y aprovecha todo el bien que es capaz de producir. Puede engrandecerse sin ser despojada, nadie le tasa sus medios de mejoramiento, nadie le impone la manera de conducirse y se dicta las leyes más adecuadas a su beneficio cuando las leyes del centro no podrían serlo a la vez para entidades tan distintas. Termina la cita. La intervención teórica más importante de Rabasa en el tema del federalismo tiene que ver con la forma en que se desarrolla la pedagogía política del autogobierno local. Rabasa elaboró el argumento en el artículo 14. El problema toral de la intervención federal era que inhibía el aprendizaje político de los estados y tenía así efectos contraproducentes. Perpetuaba la minoría de edad de los estados. Cuando la corrección a los abusos venía de fuera, cito, se hacía innecesario buscar en el interior de la vida política de los estados el remedio a las injusticias. Termina la cita. Y de cualquier forma, la justicia no es el único valor. La justicia, afirmaba Rabasa, en el sentido de puntual aplicación de las leyes, no es nada por sí sola, y la mejor y más perfecta, si se realizara a costa de la libertad, sería una concesión miserable y corruptora. Termina la cita. La justicia dependía del avance civilizatorio de las sociedades. Los pueblos, señalaba Rabasa, cito, no llegan a esta condición de moral cívica por medio de la protección que se otorga a los derechos de cada individuo particular, sino por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos, que despierta el sentimiento de la responsabilidad de nuestra propia conducta y nos enseña que el principio superior de la justicia, en su amplio sentido, consiste en que cada cual deba ser hijo de sus propias obras. Los pueblos, como los niños, mientras se sienten cuidados, no piensan en cuidarse por sí solos. Termina la cita. El círculo vicioso era el siguiente. Cito, los estados, faltos de justicia, vienen a buscar en los tribunales de la Federación la imparcialidad que no encuentran en los suyos. Y las cuestiones que surgen de su derecho privado y que debieran fenecerse en sus tribunales se traen a la Suprema Corte en demanda de una imparcialidad que debieran reclamar con entereza de sus propios agentes. Buscan en la intervención del poder extraño la realización de uno de los fines del poder local,
que el mismo pueblo del Estado tiene obligación de satisfacer por medio de las exigencias vigorosas de la opinión pública. Pero la opinión pública no puede vivir, ni siquiera nacer, en el medio que crean las circunstancias. Termina la cita. Los casos exitosos de Amparo eran incapaces de crear sentimientos de solidaridad, porque solo beneficiaban a un individuo, eran aislados, personales y hasta egoístas, decía Rabasa. El amparo también dañaba el proceso de creación de la opinión pública, porque, decía Rabasa, reprime y atenúa la indignación que debe engendrar en los ofendidos la conducta infiel de un gobernante. Además, dice Rabasa, el blanco de los reclamos se desplazaba a la Suprema Corte, que era quien al fin y al cabo dice la palabra que condena o salva, y que merced a este procedimiento es más que válvula de seguridad una especie de pararrayos para defensa de malos administradores. Este era un efecto completamente perverso, ayudaba a preservar las injusticias. El artificio del juicio de amparo impedía el crecimiento y la maduración de una sociedad, de una ciudadanía responsable. Los actos humanos deben producir sus naturales y propios efectos. Evitarlo por obra de artificios es siempre corruptor y es peligroso, decía Rabasa, porque los artificios ni son sólidos ni pueden ser durables, como lo son las leyes de la naturaleza. Nótese que este argumento también podría extenderse al ámbito nacional. La intervención federal y el amparo embotaban el resorte de la rendición de cuentas. Cito: cuando el hombre que ejerce una autoridad hace de ella un empleo indigno o se sirve del poder que tiene para vejar y ofender, lo natural es que despierte sentimientos de odio y de indignación y que una reprobación general se levante contra él. Y eso, que es lo natural, es también lo saludable. Si se hallaran medios para que la mala conducta del gobernante pasara inadvertida por la sociedad o produjera en ella movimientos benévolos o siquiera la dejase indiferente, habría que prohibir su aplicación como el mayor de los delitos contra la salud pública. Termina la cita. Los sentimientos de malevolencia del pueblo son indispensables para la autocorrección, para que las leyes naturales humanas se realicen e imperen. Este argumento sobre el aprendizaje democrático y las leyes de la naturaleza que gobiernan a la humanidad, entendiéndose por estas en el sentido spenceriano, darwinista, no del derecho natural, está inspirado en James Bryce, un comentador inglés de Estados Unidos, al cual leyó Rabasa. Como afirmaba Bryce, sigue Rabasa glosa, abandonar al Estado a sí mismo es el mejor camino para obtener la curación de sus males. La ley nunca sería fuerte ni respetada a menos que la sostenga el sentimiento popular. Si el pueblo de un Estado hace malas leyes, padecerá por ellas. Será el primero al quien aflijan. Dejad que así sea. El padecimiento y nada más implantará aquel sentimiento de responsabilidad, que es el primer paso hacia la reforma. Dejad que lleve en el pecado la penitencia. En una larga cita de Bryce, Rabasa consigna un axioma democrático, a saber, no podemos ser demócratas a medias, en donde se da el gobierno del pueblo por sí mismo, la mayoría de la comunidad debe gobernar. Termina la cita. La conclusión de Rabasa para el caso mexicano era clara. Cito: arguir en pro del mantenimiento del amparo en negocios judiciales, presentando los peligros de la administración libre de la justicia local, es ostentar como ventaja del actual sistema el peor y más trascendental de sus vicios. Termino la cita. Y en tanto el aprendizaje democrático se producía, estaba el remedio imperfecto pero temporal de las intervenciones de facto, esto es muy importante, de facto del poder central. Si el Ejecutivo Federal ejerce una fuerte influencia sobre los gobiernos locales, esto no es más que un efecto producido por nuestros antecedentes históricos, se refería claramente a Díaz, nuestro estado actual de cultura,
las necesidades de nuestra educación cívica y que en general denota un estado de transición y tiene los caracteres de una condición pasajera. Aquella influencia no solo obra sin ley, sino que es preciso que obre fuera de la ley. En esto está su ventaja, porque de este modo no se hace institucional el vicio democrático, no arraiga, no corrompe la sangre de la nación. Termina la cita. Al paso del tiempo, conforme las instituciones formales fueran adquiriendo realidad, el gobierno central, que no ha borrado las leyes, sino las ha suplido, se iría retirando, replegando. Así, dice Rabasa, llega a operarse la transformación política y el federalismo se convierte en una realidad. Para terminar, en su discurso de 1908, Rabasa hizo profesión de su fe federalista. Cito: yo no solo amo al federalismo, creo en él, porque creo en el progreso de los pueblos. Yo creo en el federalismo porque veo en él la salvación de todas nuestras dificultades y el progreso de todos nuestros principios. Y confío en él, confío en que se desarrollará ampliamente y que seguirá echando raíces porque las tiene muy hondas. Confío en que el principio federalista nos llevará a la victoria en el orden político. Termino la cita. En el corto plazo, sin embargo, la dictadura era necesaria. Rabasa pensaba que las instituciones existentes, el artículo 14, eran más peligrosas que la dictadura. La intervención federal en la forma del amparo acabaría por tornarse insoportable para los estados cuando estos, crecidos, educados y vueltos a la conciencia de sus libertades, indefectiblemente reclamaran violentamente el restablecimiento de su integridad vulnerada por los tribunales federales. No se le ocurrió a Rabasa pensar que los estados se rebelarían contra la férula de la dictadura tutelar aún antes de que llegaran a la mayoría de edad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su explícita exposición, que sin duda nos lleva de la mano a hacer un recorrido de todas las ideas, de las reflexiones que de manera muy profunda realizaba el señor Rabasa ante justamente pues la situación que prevalecía en México, que no era, aplicar una constitución o una copia del federalismo norteamericano a nuestro país, habida cuenta de lo que se prevalecía en todas las situaciones económica, política, cultural, educacional. Entonces, justamente creo que esta reflexión nos permite, sobre todo a los estudiantes que son muy jovencitos y que inician una carrera, que están en una carrera, para verdaderamente volver a releer estas obras de Emilio Rabasa y justamente reflexionar, porque creo que da para mucho. Como usted lo señalaba magistralmente, las ideas innovadoras, pero además futuristas, en donde él no estaba de acuerdo en muchas cuestiones. Y lo vemos, un caso práctico en la cuestión del amparo. Hablaba de la saturación de la Suprema Corte de Justicia. Después se crean los tribunales colegiados insuficientes. Después por competencia. Y entonces ahí vemos que estas ideas de hace casi 100 años siguen vigentes en la actualidad. Doctor, pues verdaderamente muchísimas gracias por su inigualable apoyo, por compartir estas experiencias tan finas. Y bueno, hacemos una invitación a los oyentes, a los que nos escuchan y están presentes en las redes sociales y a los aquí presentes, para que puedan realizar sus preguntas y el doctor, con la generosidad que le caracteriza, puedan contestarlas. Él generosamente nos decía en un principio, bueno, a mí me encantaría tener una intervención de manera más directa con el público en general, tanto los aquí oyentes como los que están en redes sociales. Entonces esperamos sus preguntas y pues el doctor para contestarlas. Muchísimas gracias. Pues démosle de nueva cuenta un aplauso a nuestro ponente. Entonces, no sé si alguien de los chicos por aquí, los señores magistrados, magistradas, tengan alguna pregunta
A ver, al fondo tenemos ahí una pregunta, muchas gracias. Si nos haces favor de decirnos tu nombre, en dónde te encuentras, si eres estudiante o en qué institución trabajas, por favor, gracias. Hola, mi nombre es Giovanni Nava, vengo de la Facultad de Derecho de la UAM. Ahora sí, mi pregunta, me quedaron dos cosas muy pegadas dentro de toda la ponencia, es los malos jueces, que gracias a ellos, bueno, no voy a pluralizar a todos, pero por ellos se llega al juicio de amparo. Y la pregunta es, ¿en verdad eso influye? Porque nosotros, hasta donde nos han enseñado, tenemos derecho a agotar todas las instancias para lograrlo, ¿no? Y otro punto que mencionó es que una ciudadanía responsable no se podría, gracias al juicio de amparo, eso que yo pude alcanzar a entender durante todo. Y pues quiero su punto de vista para ver qué me podría decir si en verdad la ciudadanía no puede ser responsable al pedir un juicio de amparo. Gracias. Gracias. El argumento de Rabasa era que jueces malos había en todos lados. Los defensores del artículo 14 aducían que no encontraban satisfacción los individuos en el ámbito local y que por eso tenían que apelar a la justicia federal. Es lo que estaba criticando Rabasa. Es decir, bueno, jueces malos, también hay jueces malos federales, hay en todos lados. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Decía, el juicio de amparo a nivel federal hacía que no pagaran los costos de las malas decisiones y de los abusos los funcionarios políticos locales. Era una especie de puerta de escape del malestar. Entonces la gente sufrió un abuso y en lugar de reclamar o de derrocar al responsable, iba a los tribunales federales a pedir ayuda. Esos tribunales federales podían tal vez defender sus derechos, pero dice Rabasa, al hacer eso, por un lado desactivaba el descontento y por otro lado ese remedio judicial solo beneficiaba a la parte quejosa, porque el amparo no tiene efectos erga omnes, ¿no? Entonces quiere decir que alguien ya era salvado del abuso, pero todos los demás no. Y entonces acostumbraba a la gente, en lugar de reclamar en sus estados a sus autoridades políticas, recurrir a la federación, recurrir al centro. Y eso pensaba Rabasa que tenía un efecto perverso para la maduración y la educación cívica de las poblaciones de los estados, porque hacía que no se hicieran cargo de sus propios gobernantes. Lo que debía ocurrir era, en lugar de recurrir a la justicia federal, debieron de haber depuesto, enjuiciado políticamente, cambiado a los malos gobernantes que cometían esos abusos, en lugar de que cada individuo fuese a ampararse en la federación. Ese era el argumento de Rabasa. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Bernal Camacho, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Conforme a la trayectoria que usted ha llevado en este lapso, ¿usted considera que es eficaz la competencia que tiene el federalismo? ¿Sí cumple con ese equilibrio de poderes? Bueno, puedo hablar hoy aquí de lo que pensaba Rabasa a principios del siglo XX. Y lo que pensaba Rabasa en ese momento, antes del estallido de la revolución en 1908, cuando pronuncia este discurso en el Senado, era que sí había un problema de diseño institucional en cómo estaban constituidos los poderes de los estados. Decía, a ver, una legislatura de 8 personas pues hace que se coludan y depongan al gobernador. Entonces, sí había un problema
por el cual los estados durante el siglo XIX habían vivido inmersos en la inestabilidad política, en la revuelta, en las destituciones, etcétera. Rabasa pensaba que si se corregían los defectos de diseño institucional de los poderes estatales y luego se les dejaba gobernarse y pagar, y que los ciudadanos aprendiesen de las decisiones que ellos mismos tomaban, buenas y malas, eso al final del día terminaría en estados que eran democráticos, vigorosos, que fuesen un contrapeso al centro, que esa era la teoría. Pero había problemas para llegar a eso, problemas de diseño institucional y problemas del estado de cultura, de educación política de la ciudadanía en los estados, que habían sido privados de, pues básicamente, pagar las consecuencias de sus propias acciones a través de las intervenciones federales. Curiosamente, Rabasa no veía tan mal que los propios gobernadores interviniesen a sus judicaturas o a sus legislaturas. Eso es una cosa medio irónica, pero sí pensaba que el centro no debía de intervenir rutinariamente en los asuntos, sobre todo judiciales, de los estados. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en redes de Óscar Albarrán, de la Facultad de Derecho de la UEMEX, respecto a lo señalado por Rabasa y que radica en nuestro contexto actual. La pregunta es: ¿usted considera que la influencia del Ejecutivo sobre los gobernadores es peligro para el federalismo y podría radicar en retornar al centralismo tan criticado por Rabasa? Esa es, yo creo que la parte más interesante de todo el argumento de Rabasa es que prefería que los gobernadores interviniesen ilegalmente a que estuviese contemplada la intervención federal como estaba en la Constitución. Le parecía mucho peor el que hubiese una institución llamada la Facultad de Intervención Federal en el Senado, a que el Ejecutivo Federal, de manera ilegal o de facto, interviniese. Y hay que pensar un poco, mencionaba yo el caso de la Guerra Civil Norteamericana, y déjenme hacer una breve digresión a este respecto. Los Estados Unidos no tienen en su Constitución poderes amplios de emergencia, como existe, por ejemplo, en nuestra Constitución en el artículo 29, que contempla la suspensión de garantías. Durante la guerra, ellos lo único que tienen es una cosa que viene de la tradición inglesa, que es la suspensión del habeas corpus, que, como probablemente sepan, es una garantía procesal, es decir, que impide que el gobierno mantenga preso a alguien durante mucho tiempo, indefinidamente, sin formularle causa. Bueno, lo único que hay en la Constitución norteamericana en casos de emergencias, invasiones, rebeliones, es la suspensión temporal del habeas corpus. Nosotros, es una larga historia cómo incorporamos nosotros los poderes de emergencia. Al principio tampoco había, después los incorporamos y demás. Pero en el caso de Estados Unidos, durante la Guerra Civil, que era una clara emergencia, los poderes ordinarios de la Constitución, que la Constitución le daba al Ejecutivo Federal, claramente eran insuficientes. No bastaba la suspensión del habeas corpus, por lo cual Lincoln básicamente violó la Constitución, o sea, abusó de su poder para poder librar la guerra en contra de la Confederación del Sur, guerra que al final del día ganó. Después de la guerra dijeron, bueno, pues no sería buena idea, dado que esta crisis demostró la necesidad de tener de los poderes de emergencia, no sería bueno ponerlos en la Constitución, incorporarlos. Y la mayoría de los actores en ese momento dijeron no. Es mucho mejor que esto no esté, porque es más grave el riesgo de que estén y se abusen, a que una vez, de manera casuística, de facto, se hayan empleado esos poderes. Ponerlos en el repertorio institucional
sería una invitación al abuso. Y es exactamente el argumento que despliega Rabasa aquí. Dice, es mucho peor que exista la facultad de intervención federal, y es mucho peor que haya amparo, que el amparo puedan recurrir al amparo federal, que las intervenciones de facto, que es lo que había hecho Lincoln durante la guerra, o Díaz en su dictadura, porque de eso no queda precedente, no hay precedente jurídico para volverlo a hacer. Entonces ahí hay un argumento muy curioso, es decir, es mejor lo ilegal, es preferible lo ilegal, lo de facto, a una mala institución constitucionalizada como era la intervención federal. ¿Alguien más? Ahí, atrás, nena. ¿Hay otra pregunta al fondo? Por favor, si le pasan el… Hola, muy buenas tardes, doctor José Antonio Aguilar Rivera. Soy Jorge Bernal, magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia. Con relación a los riesgos que nos hablaba de la visión del federalismo por parte de Emilio Rabasa en aquella época, ¿qué tan cerca estamos de esa visión en la actualidad? Ese desequilibrio, esa intromisión de poderes, esa invasión de esferas tanto federal como estatal. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que hay una dinámica que en cierto sentido se ha preservado. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito fiscal, en donde los estados básicamente tienen muy pocos poderes de recaudación fiscal propios y de asignación, ¿no? Los impuestos locales y estatales son muy bajos en general en proporción a la recaudación fiscal. Piensen también en el ámbito de seguridad. Todos los problemas más serios de seguridad están federalizados. O sea, la gran amenaza a la seguridad acaba siendo competencia del Ejecutivo Federal. Y creo que esa dinámica en donde culpar al centro o responsabilizar al centro de muchas de las cosas que afectan la vida cotidiana de los estados es un patrón que se estableció en el siglo XX y que se ha mantenido en buena medida. Ahora es interesante que el argumento central no prosperó, es decir, la idea de que se puede y se debe poder recurrir a la justicia federal para asuntos locales es algo que ya es parte de nuestra forma de entender el derecho, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y sigue teniendo Rabasa razón en el sentido de que eso descarga o descongestiona la insatisfacción de los ciudadanos con sus propios gobiernos locales? Pues esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, ¿no? Si podemos buscar remedio fuera del ámbito local en la federación, eso hace que entonces ya nos importe menos responsabilizar a los responsables inmediatos. Pues yo creo que ahí todavía tiene Rabasa probablemente un punto, ¿no? Gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. Buenas tardes, soy Fernando Castrillo, historiador. Creo que muchas de las reflexiones que hace Rabasa tienen un criterio demasiado teórico y se defienden muy bien a nivel teórico, pero creo que a nivel práctico pueden tener ciertas complicaciones. Al respecto me gustaría saber si puede ahondar más en este asunto de cómo se manifestaba o cómo esperaría Rabasa que se manifestara ese descontento que finalmente termina limitándose por el amparo. O sea, si el amparo llega a ser una limitante en el descontento de las diferentes personas que pueden estar afectadas por acciones de las autoridades, entonces, ¿qué es lo que se podría esperar a nivel de movilización social para que eso tuviera efecto? Y eso me hace pensar en otra cosa.
que es algo que se está discutiendo aquí en el Congreso desde su primer día, ¿no? Que también es algo que ya había comentado y que fue también motivo de la conferencia pasada de González Oropesa, que es el tema de la política en el Poder Judicial. Y yo creo que una buena forma también de pensar el problema es cuando surge esa pregunta de, bueno, ¿qué tan político son los tribunales o es el deber de los tribunales, de los jueces? Habría que pensar que es una palabra polisémica, o al menos que tiene dos diferentes significados, y también sobre eso me gustaría que nos diera su opinión en torno a qué es aquello que se concibe como político, como responsabilidad política de los jueces en materia de constitucionalidad, este asunto de que la constitución política del Estado mexicano, y cómo se diferencia de la responsabilidad política de los juzgadores, y a su vez cómo se diferencia de la política partidista, de la toma de posición o de partido por parte de un magistrado. Gracias. Gracias. Bueno, digamos, la causalidad como la presenta Rabasa, básicamente es si no podemos quejarnos con el centro, entonces vamos primero a tomarnos en serio, presionar a nuestros legisladores locales para que cambien leyes inicuas o abusivas. Vamos a presionar a los gobernadores para que no toleren jueces venales, para que solucionen ese problema en el ámbito local. Y en el último caso, creo que lo insinúa Rabasa, es si los gobernadores persisten en cometer abusos o en tolerar venalidades a través del derrocamiento, de la sublevación local, de una ciudadanía que echa a un gobernador. Eso es como un poco, dice Rabasa, no hay que tenerle miedo a eso. Dice, no hay que tenerle miedo a la malevolencia del pueblo y de que el pueblo esté muy enojado con sus autoridades locales, porque eso es la vía de autocorrección y de aprendizaje político de todos, de gobernantes locales y de la ciudadanía local, ¿no? Lo que él dice como historiador es: ese proceso está interrumpido, no había podido tener lugar precisamente por las intervenciones del centro. Y entonces era una manera de quitarle presión a los gobernantes locales y de quitarles responsabilidad y transferirlas a otro lugar, ¿no? Eso es implausible, pues no me parece, ¿no? Alguien podría decir, hay una larguísima tradición en ese sentido de el autogobierno local como escuela de democracia desde Tocqueville. En el caso de Rabasa, lo interesante es que él estaba pensando en el ámbito estatal, no municipal, y ahí habría toda una discusión que hacer, en donde tampoco había ni debía haber un equilibrio perfecto de poderes locales, o sea, estatales. Dice Rabasa, lo que tiene que haber son gobiernos de ejecutivo en el ámbito estatal, en donde el gobernador se hace responsable de lidiar con jueces venales y de enfrentar a una legislatura que puede ser abusiva, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una visión, pero en todo caso lo notable es decir que los estados con su pan se lo coman, que la gente y los gobernantes resuelvan sus problemas sin estar mirando todo el tiempo a que el papá federación se los resuelva, ¿no? Por razones de tiempo, solamente una pregunta más. Entonces, magistrado Cedillo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es José Alfredo Cedillo y trabajo aquí en el Poder Judicial. La pregunta es espero que sea muy sencilla. Así como el artículo 135 de la Constitución establece la inviolabilidad de la Constitución, ¿era necesario que se estableciera una inviolabilidad de la Federación para que pudiera evitarse que el artículo 73 sea sujeto de tantas reformas que vulneran a la Federación? Bueno, lo que dice Rabasa, recordarán que dice que hay dos fuentes de amenaza política a los estados. Una es el Poder Judicial Federal a través del amparo. Otra es las intervenciones de facto del Ejecutivo Federal, y la otra son el Poder Legislativo Federal.
Y lo que dice ahí es, pues de esa no hay solución, porque son capaces de, sin violar la Constitución, vulnerar la soberanía estatal. La única solución a ese problema es no institucional y es pues las luces, la educación, la maduración del juicio de los legisladores, que se abstengan, que lleguen al grado de civilización de la opinión, de que se abstengan de estar vulnerando con sus leyes que hagan a los estados. Pero no hay remedio, piensa Rabasa, a eso, porque los legislativos, sobre todo el federal, pero también el estatal, por definición tienen que tener una gran amplitud de sus facultades para hacer leyes, ¿no? Y no se puede hacer, y tampoco los contendría una ley que dijera no pueden vulnerar a los estados, pero entonces luego dicen está muy bien y hacen una ley que los vulnera, ¿no? Sobre eso, para eso no hay solución, piensa Rabasa, no hay solución. Doctor, pues como bien lo decía don John F. Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Hoy, después de esta maravillosa disertación, en nombre del Poder Judicial del Estado de México, el doctor Sodi, le damos infinitas gracias y deja justamente esa inquietud de los asistentes para seguir estudiando la teoría del señor Rabasa, pero sobre todo ver los beneficios y que además, ¿no? Pues yo creo que es algo que debe privilegiarse, el que hace 100 años él tenía unas ideas tan revolucionarias y que al final del día pues debemos de reflexionar sobre lo que señalaba el señor presidente al momento de inaugurar este congreso, que le toca a cada quien. Muchísimas gracias, doctor. Pues démosle un caluroso aplauso de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias.